Hola hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en esta mañana a nuestro culto dominical. Estamos celebrando ya nuestro último culto del año, así es de que este culto va a ser de año nuevo. Y pues le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este último domingo de este año 2020, que para muchos ha sido pues difícil, puesto que hemos vivido un año de encierro, un año de pérdidas, un año de enfermedad, un año donde nuestra economía se ha visto afectada, pero a fin de cuentas, hermanos, gracias a Dios porque nos permite llegar a hasta este día y podemos hoy darle la gloria y la honra al Creador de todas las cosas. Así es de que vamos a iniciar con este sermón. Seguramente ya tienen el texto. El texto se encuentra en Juan, del versículo 1 al versículo 20. Y solamente el versículo 20 les voy a leer en este momento y posteriormente vamos a orar, ¿sí? Para ponernos en las manos de Dios. Así es de que busquemos ahí Juan capítulo 20 del versículo 1 al 20. Pero solamente en este momento les voy a leer el versículo 20. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Oremos, por favor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias por el día que nos prestas, por la salud que nos das y porque podemos celebrar este culto, Señor. Recíbelo, Padre, como un perfume que llegue a tu presencia, que sea grato delante de ti y que a cada uno de nosotros, Señor, nos dé lo necesario para poder seguir adelante y que podamos seguir confiando en tu amor, en tu misericordia, en tu providencia, Padre bendito. Gracias por este año difícil que hemos pasado. Gracias porque tú te has hecho visible en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender cuál es el propósito de este año que termina y que podamos haber aprendido, Señor, estas enseñanzas tan hermosas que nos has dejado. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Amén. Bueno, pues hermanos, les acabo de leer ese versículo 20 y cuando leímos hace un momento, porque seguramente ya lo leímos, vemos en el contexto que pues ya los discípulos estaban en un lugar aparte y ya el Señor Jesucristo lo habían crucificado, ya había resucitado y ahora se les estaba mostrando nuevamente a sus discípulos a lo largo de todo ese ministerio que llevó el Señor Jesucristo a lo largo de 3 años. Él estaba en los últimos momentos, así como nosotros estamos en los últimos momentos de este año, en los últimos días, en las últimas horas de este año. Y el Señor nos está mostrando nuevamente sus manos, nos está mostrando que Él sufrió por nosotros, nos está mostrando ese costado que fue lacerado y que fue a causa de nuestro pecado, a causa de nosotros Él padeció. Y al estar en este momento, entonces podemos darle gracias a Dios por todo lo que hizo por nosotros. Estamos a pocas horas, a pocos días de terminar un año más y de comenzar un año nuevo, el 2021. Nos hace recordar todas las luchas, todas las victorias que ha habido durante este año. Pero de nada sirve en la vida de una persona tener una visión de claridad y nitidez si nuestra mirada está puesta siempre en cosas equivocadas. Muchas veces ponemos nuestra mirada en cosas banales, en cosas que al pasar el tiempo pierden el sentido. Muchas veces
muchas de estas cosas son el dinero, son las comodidades y, ¿por qué no decirlo también? Es el estar siempre gozosos. Pero ese gozo, ¿hacia quién está dirigido? ¿Es solamente ególatra o es para gozarnos en el Señor? Hoy quiero decirles que el título de este sermón es el gozo de poner la mirada en Jesús, no en aquellas cosas que pasan, que son temporáneas, sino poner nuestra mirada en lo eterno, en lo que dura para siempre. Entonces, en este año que está a punto de comenzar, los cristianos podemos tener gozo en nuestras vidas, así como lo tuvieron los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado. Pero, ¿qué significa poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo? Significa poner la mirada en las cosas de arriba, como escribiese el apóstol Pablo allá en la carta a los Colosenses, capítulo 3, del verso 1 y 2, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, es decir, en la voluntad de Dios y en sus planes y propósitos para nuestra vida. Estamos viendo este siguiente año, a lo mejor esperando tener un mejor trabajo, mejores ingresos, mejores cosas, mejor comodidad en la casa, a lo mejor, ¿por qué no?, hasta un compañero o compañera, ¿por qué no?, de vida, ¿verdad? Pero si ponemos esto en las manos de Dios, seguramente Él va a cumplir su propósito en nosotros, y tenemos que nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. En el 2021, poner la mirada en Jesús, en las cosas de arriba, nos permite tener gozo aún en las pruebas y en las dificultades que enfrentamos en nuestra vida, pues podremos comprender tres cosas muy importantes. La primera de ellas: los procesos son inevitables, queridos hermanos. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, allá en el capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Respondemos cada uno de nosotros esta pregunta: ¿quién quiere voluntariamente padecer un poco de tiempo? Seguramente nadie, ¿verdad? Pero es necesario, porque por medio de esos procesos Dios produce en nosotros una vida para perfeccionarnos, para ser perfeccionados, para ser afirmados y también fortalecidos, y, ¿por qué no?, bien establecidos. Solamente poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, podemos comprender que muchas veces Dios no nos sacará de la dificultad, de la prueba o de la aflicción, sino que Él nos fortalecerá para que pasemos por ella y podamos aprender las lecciones que el Señor quiere enseñarnos para nuestra vida. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, Él nos va a fortalecer. Él va a multiplicar esas fuerzas. Pero si nosotros ponemos la mirada en las cosas materiales, en el descanso físico, seguramente va a llegar el momento en que nos cansemos tanto, en que nos deterioremos tanto, que no vamos a soportar. Muchas veces, cuando existen las pruebas, la lucha, a veces llegamos a decir: ¿por qué, Señor, a mí? Ya estoy cansado, ya estoy harto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y si te ha pasado varias veces, es porque tal vez no has aprendido la lección que el Señor quiere darte. Tal vez no has valorado realmente lo que el Señor te está
enseñando. Detrás de cada lucha, detrás de cada problema, hay una enseñanza. No solamente es el que la pases mal o el que estés sintiéndote terrible. El Señor te quiere enseñar algo. Pero solamente buscándolo a Él, buscando su voluntad y procurando hacer su voluntad, es como podemos entender lo que Él quiere de nosotros. La palabra de Dios nos muestra que Dios obra en procesos, muchas veces incomprensibles para nosotros, pero con un propósito perfecto de bendición para nuestras vidas. Como lo dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Para llegar a la tierra prometida, había que pasar por el desierto. Para conquistar la tierra prometida, había que pelear primero. Para la gloriosa resurrección, había que primero pasar por la cruz. Para llegar a la gloria prometida por Dios, primero que tendrás que padecer un poco aquí en la tierra. Es parte del proceso. Tal vez con la muerte de un ser querido o con la enfermedad o tal vez con la carencia. Existen tantas cosas que pasan en nuestras vidas que nos están enseñando muchas cosas que el Señor quiere que tú aprendas y yo también. Para conquistar la tierra prometida habrá luchas, habrá que pelear o pelea de todo tipo. Con tu mismo carácter tendrás que pelear, con los compañeros de trabajo, con la familia o en la escuela. Tendrás que luchar, tendrás que hacer algo. Estas son cosas que son inevitables. No creas que naciste para disfrutar y para gozar de todas las cosas que Dios preparó para la humanidad. No. Por ahí muchos dicen que los cristianos, como somos hijos de Dios, tenemos que recibir todas las cosas mejores, que la prosperidad es lo mejor, que no se debe de enfermar el cristiano. Y eso es una doctrina errada, porque para llegar a la tierra prometida tenemos que pasar por el proceso. Va a haber luchas, va a haber pruebas, tal vez va a llegar el momento en que te sientas solo o sola. En segundo lugar, las batallas son necesarias. En el libro de Jueces, en el capítulo 3, del verso 1 al 3, nos narra algo de esto. Déjenme leerlos. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para el linaje de los hijos de Israel que conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Nos podría parecer algo muy extraño que Dios dejara a 5 reyes y sus ejércitos solamente para que los hijos de Israel que no habían conocido la guerra pudieran conocerla, para que pelearan la batalla contra ellos. Pero no debemos de extrañarnos, pues solamente conociendo la guerra es como podemos conocer verdaderamente la victoria. Solamente cuando tenemos una batalla, podemos saber si hay una victoria o hay una derrota. En este año 2021, definitivamente habrá batallas en nuestras vidas. En el 2020 las hubo. Y ya estamos terminando, y gracias a Dios por ello que estamos terminando estas batallas. Pero vienen otras más, batallas en nuestra vida, y que tenemos que comprender que para Dios esas batallas son necesarias. Las batallas que enfrentamos forjarán el carácter guerrero que nuestro Dios quiere que tengamos.
En la segunda carta de Samuel, en el capítulo 1, versículo 25, dice: ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas. El guerrero, si muere, muere peleando, en medio de la batalla, con las botas puestas y de cara al sol, no se rinde ni vuelve atrás. Las batallas que enfrentamos son ejemplos de vida para nuestros hijos. En la segunda carta también de Samuel, capítulo 17, versículo 10, dice la Biblia: y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. En las batallas podemos experimentar las maravillas de Dios, las maravillas que Él nos muestra en nuestra vida. En la segunda carta de las Crónicas, en el capítulo 20, del verso 15 y 16, dice: y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al río, antes del desierto de Jeruel. El Señor le permitió a su pueblo pasar por estas batallas, experimentar cómo Dios está contigo en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de ese desierto. Si tú clamas al Señor, vas a sentir su mano que te levanta, su mano que te sostiene, su mano, y Él va a pelear la batalla por ti. En tercer lugar, las decisiones deben de ser valientes. Valientes. En Jueces capítulo 6, versículo 12, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tenemos que ser gente esforzada, tenemos que ser gente valiente. La palabra de Dios nos habla mucho sobre la valentía. Es más, podemos contarlas y son más de 117 veces que aparece la palabra valentía en la Biblia. Es decir, que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser valientes en nuestra vida. Pero ¿valientes para qué? Valientes para decidir llevar a cabo los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas. Es decir, hacer su voluntad antes que la nuestra. La palabra de Dios nos llama a tomar decisiones valientes en nuestra vida. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En Josué capítulo 24, versículo 15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas son palabras de una persona convencida totalmente de que quería servir a Dios, de que quería seguir a Dios, de que iba a dar su mayor esfuerzo, que iba a pelear la mejor batalla y que iba a ser una persona valiente. El Señor nos dice que debemos de ser valientes. El reino de los cielos es de los valientes. Así es de que, querido hermano, en este 2021 que se avecina, el Señor te está llamando a ser valiente, a dejar todas esas malas costumbres, a dejar todas esas malos hábitos y seguirle a Él, cumplir los propósitos de Él antes que los tuyos. En Primera de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal
id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. En este 2021 necesitamos tomar decisiones valientes para agradar a Dios, para apartarnos de todo aquello que no le agrada, para cortar relaciones tóxicas que no nos permiten ser felices, para dejar de una vez por todas los vicios que tanto daño causan en nuestra vida, pero sobre todo para que nos atrevamos a poner a Dios sobre todas las cosas, porque Él está sobre todas las cosas en nuestra vida. En conclusión, querido hermano, estimado oyente, en este 2021, si ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, tendremos el gozo, ese gozo aún en medio de las batallas y de los procesos que tengamos que pasar. Y si también tendremos gozo de haber tenido la valentía de tomar decisiones para agradar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Te invito que en este 2021 que viene, en esos propósitos que se hacen muchos de Año Nuevo, estén en primer lugar hacer la voluntad de Dios, servirle a Él, dejar todas aquellas cosas que nos dañan y ser lo suficientemente valientes para decir, siervo de Cristo soy yo, y mi familia y yo serviremos a Jehová. Que el Señor te bendiga, querido hermano y estimado oyente. Un feliz año nuevo, que la bendición del Señor sea contigo, con tu familia, con todos tus familiares, amigos, tal vez también tus vecinos. Que seas tú luz en medio de la oscuridad, de luz en medio de aquella oscuridad, una luz que refleje al Señor Jesucristo, que tu vida sea un reflejo de Jesucristo. Que el Señor te bendiga para este 2021 y siempre. Adelante, queridos hermanos, hay que ser valientes y tomar decisiones para el servicio del Señor. Que Dios te bendiga.